Hola, ¿qué tal? Los saluda Javier Arguedas con un nuevo repaso semanal, un resumen casual de algunas de las noticias internacionales más destacadas de esta semana, la última antes de cruciales elecciones para Estados Unidos y para el mundo. Vamos a ver cuáles son los temas que me gustaría destacar con ustedes en esta semana. La semana 44 de este año 2020. Comenzamos con las elecciones en Estados Unidos, un repaso previo a la jornada electoral del próximo martes, el atentado en Francia que se suma a problemas con ataques islamistas en el país, la pandemia en Europa que no da tregua, particularmente en países como Bélgica, y finalmente la aprobación de lo que muchos consideran es una ley mordaza en Nicaragua y las consecuencias políticas para el país. Bueno, el primer tema que nos ocupa a todos en estos días, por supuesto, son los comicios en Estados Unidos, esas elecciones que van a definir hacia dónde va a Estados Unidos en los próximos 4 años y lógicamente de ello se deriva toda clase de noticias, escándalos, rumores y por supuesto también cálculos de quién podría ser el próximo presidente del país. Así como lo titulaba aquí Infobae, sin embargo, más de 70 millones de personas ya votaron por correo en las elecciones de Estados Unidos, de manera que una cantidad significativa de la población ya no tiene que tomar esa decisión, ya la tomó y ya emitió su voto. Alrededor de ese voto por correo es que ha habido la mayor controversia en los últimos días y es que hay denuncias de parte de los demócratas de que los republicanos están tratando cuando menos de desincentivar a la gente a que vote por correo porque tradicionalmente los demócratas tienden a votar más por correo y los republicanos tienden más a votar de forma presencial. De manera que aparentemente había habido intenciones claras de hacer, por ejemplo, que los votos que se emitan por correo ya no puedan ser contados el día después de las elecciones. Es decir, que solo los votos que hayan entrado por el sistema de correos hasta el día de las elecciones, del martes, cuentan y a partir del día después de las elecciones, si alguien emitió su voto pero no llegó a tiempo, ya no se contaría. Esto ha sido rebatido también desde los tribunales por iniciativas del Partido Demócrata, de manera que ahí vemos esa disputa por que los republicanos intentan que pues, la gente no vote tanto por correo o que no sea tan relevante el voto por correo y aún así no han podido lograrlo por las cifras que se ven desde ya, que por mucho superan a los votos emitidos en el año 2016 vía correo, esto sobre todo obviamente a raíz de la pandemia. Pero aquí también es muy importante ver qué va a ocurrir con los estados clave y es donde va a estar centrada la atención el día de las elecciones. Sabemos que Donald Trump sorprendió a muchos en el año 2016 a pesar de las encuestas, todos saben que esto podría repetirse, no está claro que va a ganar Joe Biden a pesar de que casi todas las encuestas lo favorecen, pero aquí también hay un dato importante, por ejemplo, en el estado de Texas, como lo informa aquí, por ejemplo, Clarín, citando a la agencia EFE, Texas supera el número de votos de 2016 a 4 días de las elecciones en Estados Unidos, es decir, que la gente que ha acudido a las urnas y también el voto por correo ya ha superado a lo que se vio en el año 2016 y esto incluso antes del día de las elecciones. Importante destacar esto porque el estado de Texas, que siempre ha sido tradicionalmente un bastión republicano, por primera vez en la historia reciente del país se encuentra en una posición en la que no se sabe a ciencia cierta con base en las encuestas quién podría ganar. Sería todo un sueño para los demócratas ganar Texas y prácticamente le garantizaría a Joe Biden ya el triunfo electoral en total, mientras que Donald Trump va a tener por lo menos que mantener los estados disputados que había ganado en el año 2016. Así que es mucho lo que vamos a ver ese martes, sobre todo también se espera que no necesariamente vaya a ser una jornada muy pacífica. Ha habido intentos de amedrentar, por ejemplo, también la campaña de Joe Biden por parte de algunos seguidores de Donald Trump. No sabemos cómo van a reaccionar en caso de una derrota del presidente. Así que, por supuesto, la suerte está ya casi echada. A pesar de que muchas personas ya emitieron su voto, por supuesto, todo está abierto y vamos a ver qué ocurre el próximo martes y qué les voy a contar, en qué mundo vamos a estar en tan solo una semana. Bueno, Francia ha estado en los titulares en las últimas semanas y en esta semana también por lamentables ataques que han cobrado la vida de varias personas, algunos de estos ataques con un trasfondo muy claro islamista y también terrorista. Y así como lo titulaba aquí, por ejemplo, La Vanguardia, herido de bala, un cura ortodoxo en un templo de la ciudad francesa de Lyon. Este acontecimiento acaba de ocurrir y sin embargo todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es el trasfondo de este ataque. Lógicamente la gente hace un
vínculo, un nexo con los ataques ocurridos en los días anteriores. En Niza fueron degolladas 3 personas, esto con un trasfondo religioso, y ahora pues es un cura ortodoxo quien resulta herido, aunque no se sabe, la persona se dio a la fuga, quién perpetró este ataque y por qué motivos, pero esto lógicamente pone bajo presión a la política, pone bajo presión a Emmanuel Macron. Recordemos que anteriormente había muerto también un profesor en las afueras de París por haber mostrado caricaturas del profeta Mahoma que por supuesto generan enorme descontento entre la población musulmana y que habían motivado también el ataque que recordemos sufrió también la revista satírica Charlie Hebdo. Entonces, en estos momentos, el presidente Emmanuel Macron se ve en una encrucijada. Por un lado, debe defender, por ejemplo, la libertad de expresión, de que un maestro se sienta en libertad de mostrar esas caricaturas a sus alumnos si así lo considera necesario para sus fines académicos. Por otra parte, tiene que defender la libertad religiosa, y es que en Francia hay un problema social reconocido de discriminación en contra de la población musulmana, un encuentro de culturas difícil, porque recordemos que algunos de los países que son ex colonias francesas pues tienen una mayoría musulmana y tienen una cabida mucho más grande en la sociedad de ese país que por ejemplo en otros países que tal vez no tienen ese trasfondo colonial. Y se sabe que hay enormes movimientos de ultraderecha que intentan amedrentar las prácticas religiosas de los musulmanes, que intentan restringir la libertad de culto en el país, y Emmanuel Macron tiene que verse en la obligación de defender pues esos principios en concordancia también con lo que exige la Unión Europea. Pero por otra parte, también tiene que reaccionar a esa sensación de miedo y de inseguridad que generan estos ataques que ocurren constantemente en Francia. Por esa razón, así como lo titulaba aquí El Tiempo, tras tercer ataque islamista en un mes, Francia refuerza su seguridad. El presidente anunció medidas que pues, van a tratar de reforzar la seguridad. Aumentaron el nivel de alerta terrorista en el país a su nivel máximo después de algunos años. Pero también hay un aspecto importante, y es que dentro de las iniciativas de Emmanuel Macron está también aumentar la posibilidad o la facilidad para deportar a personas que se sospeche puedan tener un trasfondo islamista, un trasfondo criminal y de radicalización, respondiendo sí a algunas de las exigencias de esos movimientos de derecha que en realidad hacen un vínculo pues bastante directo entre la práctica de una religión y los deseos que puedan tener esas personas de dañar a la población cristiana de Francia. Lógicamente esto aumenta ese problema social y aumenta esa división en el país, por lo cual los ataques no solamente son preocupantes desde un punto de vista meramente de seguridad. Bueno, muchos lo veían venir, muchos lo anticiparon, los expertos lo decían desde el mes de marzo. El otoño en Europa iba a ser duro a raíz de la pandemia y el coronavirus no está dando tregua al viejo continente. Prácticamente todos los países europeos están rompiendo todos los récords de contagios y de fallecimientos a raíz del coronavirus, y muchos de los países están llegando al límite de sus capacidades desde el punto de vista de las capacidades hospitalarias y sobre todo del personal de salud. Quizá el país más afectado en este sentido es Bélgica, así como lo titulaba aquí Caracol Radio. Bélgica anuncia nuevas medidas contra el COVID-19 y vuelve al confinamiento. Confinamientos totales y parciales se han visto en diferentes países europeos donde la movilidad está restringida, donde cierran bares, restaurantes, teatros y muchas de las entidades de ocio, limitando solamente el comercio, por ejemplo, en el caso de Bélgica, a el comercio de primera necesidad, es decir, también cierran las tiendas, en lo que implica un golpe enorme para la economía, como lo sabemos, y lo que aumenta también el descontento entre la población, porque lógicamente la gente no quiere estar confinada. Pero en el caso de Bélgica, prácticamente no les quedó otra alternativa, porque ya el personal médico está a tal nivel de sobrecarga que los médicos tienen que ir a trabajar, incluso si tienen el coronavirus, para atender a otros pacientes con el virus. Han tenido que sacar a personas de su pensión para que se rehabiliten como médicos. Lógicamente implica que gente del grupo de riesgo mayor en Bélgica ha tenido que salir a trabajar. Así que vemos aquí las consecuencias nefastas de pues, la imposibilidad de evitar ese aumento de los contagios. Así como lo titulaba aquí La Vanguardia, hay otras medidas que también
dejan mucho que desear desde la perspectiva de los europeos. Aquí, por ejemplo, Dinamarca cierra su frontera a los turistas alemanes por el coronavirus. Y ahí está quizá uno de los aspectos clave y de los aspectos más importantes. ¿Qué va a pasar con la movilidad a lo interno de la Unión Europea? Si en marzo se decidió cerrar las fronteras entre los diferentes países, con casos de contagios diarios y de muertes que en realidad eran mucho menores que lo que estamos viendo ahora, pues muchos se preguntan si tendría sentido pues reimplementar ese cierre de fronteras. Actualmente los países lo que intentan es por lo menos reducir un poco esa movilidad, impidiendo, por ejemplo, que los hoteles alberguen a turistas, es decir, solamente se permiten los viajes de negocios o por motivos familiares muy claros, pero esto probablemente no va a poder sostenerse por mucho tiempo más. Así que el confinamiento que vive Europa en su otoño y posiblemente también en su invierno va a generar de nuevo una cadena de reacciones, sobre todo también en la economía, que ahora son imprevisibles. Ni siquiera los países como Alemania, que hasta ahora se consideraba que habían manejado bien la pandemia, están pudiendo tener esto bajo control. Y mucho de esto nos dice también cómo era la situación en marzo, porque la diferencia es que ahora hay un sistema mucho más amplio y mucho más rápido de pruebas, es decir, nos estamos enterando mejor de quiénes están contagiados o de quiénes han muerto a raíz del coronavirus, pero la situación no deja de ser igual o peor de lo que se vivió al inicio de la pandemia. Así que esta segunda ola pega con mucha fuerza y no está dando ninguna señal de ceder. Bueno, esta semana también vimos polémica y descontento en Nicaragua a raíz de la aprobación de una ley que ya se había debatido con enorme antelación y también con mucha controversia. Y es que Nicaragua, como lo dice aquí el espectador, aprueba la ley de ciberdelitos que le da peligrosos alcances al gobierno. Esta ley de ciberdelitos lo que hace desde el punto de vista de quienes la promulgaron, pues es proteger a la población, por ejemplo, de noticias falsas y de delitos cibernéticos. En principio uno podría pensar que esto no tiene nada de malo, más bien en América Latina muchas veces nos caracterizamos por no tener una legislación que contemple a cabalidad todo lo que puede ocurrir en el llamado ciberespacio, es decir, por Internet. Las leyes generalmente y tradicionalmente han reaccionado de una forma muy lenta, aplicando conceptos de la era no digital a la era digital y que muchas veces no entendían la naturaleza de cómo funciona el Internet. De manera que en principio se saluda que los países se sienten a pensar cómo es una ley de ciberdelitos y cómo se pueden castigar. Pero el problema es, y aquí es donde viene el punto importante, que el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, internacionalmente no necesariamente es reconocido por una protección muy grande del derecho de expresión, que es lo que muchos defienden y lo que ha caracterizado y lo que ha revolucionado en realidad a las sociedades con la llegada del Internet. Así que los periodistas sobre todo y también las personas que tienen mayor influencia en la opinión pública en Nicaragua tienen temor en muchas ocasiones de que esto pueda ser lo que se llama una ley mordaza, es decir, una ley que silencie. Y así como lo mostraba este análisis, por ejemplo, de Yahoo Noticias, citando a la agencia EFE, bueno, la ley de ciberdelitos amenaza a la prensa y a los usuarios de redes sociales en Nicaragua. ¿Por qué? Porque esa ley incluye, por ejemplo, castigos de cárcel para personas que divulguen noticias falsas. Esto está en principio, a perspectiva de algunos, bien. Ya sabemos que las noticias falsas generan enorme daño a la población, enormes daños a la sociedad, porque desinforman, malinforman y generan fricciones con base en mentiras puras y simples. Pero el problema, y aquí es donde está el punto clave, es quién decide qué es una noticia falsa y quién decide qué no es una noticia falsa. Si uno, por ejemplo, aquí en una noticia dice el gobierno de Nicaragua está intentando de alguna forma reprimir a la oposición, pues hay analistas, hay expertos, hay periodistas que opinan que esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. No es ilegítima esa posición, pero el gobierno podría decir que eso es una mentira, que esa no es la intención del gobierno, que estas personas están simplemente tratando de dañar al gobierno de Daniel Ortega y podrían encarcelar a esta persona. De manera que ahí es donde viene ese encuentro de perspectivas sobre si esta ley es apropiada o no. Y desde el punto de vista de la libertad de prensa, considerando que ha habido, sí, represiones muy claras
maras del gobierno de Daniel Ortega, muchos lo consideran claramente un régimen, pues es cierto que ha habido casos de encarcelamientos y también casos en los que se ha abatido a la prensa y a la libertad de expresión en el país. Y esto posiblemente no vaya a dejar de ocurrir con o sin la ley de ciberdelitos. Bueno, y así llegamos al final de este repaso semanal. Si les gustó, recuerden como siempre compartirlo y comentarlo. Y yo los espero la próxima semana. Hasta entonces, que la pasen bien.